eran descendientes de los pueblos germánicos que comenzaron a desplazarse hasta la región europea hace 4000 años. Se asentaron en Escandinavia, una región que incluye Dinamarca, Noruega y Suecia. A finales del siglo VIII después de Cristo, su población estaba creciendo rápidamente y puede que no hubiera suficientes tierras de calidad en sus territorios como para mantenerla. La historia tradicional y la cultura popular, influidas por las fuentes clásicas y las leyendas románticas respectivamente, han dado en numerosas ocasiones una visión parcial y deshumanizada de los vikingos. Los hombres del norte se han visto reducidos a guerreros brutales y casi invencibles, lo que supone la simplificación de un fenómeno de relevancia internacional que tuvo un peso incuestionable en la construcción de Europa. Ciertamente, los vikingos no eran un ejemplo de pacifismo, pero fueron mucho más que guerreros. Saqueadores, marineros, colonizadores, granjeros, pescadores, cazadores o aventureros, los escandinavos erigieron una civilización tan digna de estudio como cualquier otra. En primer lugar, el propio término vikingo está sujeto a controversia. La palabra vikingo se usa para referirse a los escandinavos que actuaban en Occidente, mientras que el concepto varego se reserva para los que actuaban en Rusia o Asia. El nombre vikingo deriva de vik, que es bahía, y vendría a definir al hombre de la bahía que se convierte en pirata. Aunque por otro lado, la etimología del nombre puede tener varios significados, como por ejemplo, hombre del puerto o guerrero. Igualmente, podría hacer alusión a los norteños que vivían de la pesca y la agricultura. Aquí en Paideia emplearemos el término vikingo de un modo genérico, aunque recurriremos al vocablo varego para referirnos a los escandinavos que llevaban a cabo sus actividades en la ruta del este. El año 793 representa una fecha cómoda para situar el inicio de la era vikinga, un periodo de 2 siglos y medio cuya cronología suele estimarse entre el año 800 y 1050. El fenómeno vikingo debe ser entendido como la eclosión de una serie de precedentes que tienen como detonante el ataque al monasterio de Lindisfarne. Su historia se entronca con las invasiones germánicas del siglo V y el posterior periodo de calma y aislamiento que vivió Escandinavia entre los siglos VI y VIII, momento en el que logran recuperarse demográficamente y establecen una cultura aristocrática conocida como civilización de Vendel. Los hombres del norte, que se unieron en pequeños grupos independientes, liderados por un jefe local y que embarcaron en sus magníficas naves para dirigirse a otros lugares, tenían un objetivo en común: la obtención de tierras y riquezas. Si algo define a los vikingos es su sorprendente capacidad de asimilación en todos los contextos, desde el militar hasta el cultural. Durante 2 siglos y medio, los hombres del norte llevaron a cabo una expansión que cambiaría para siempre su sociedad y afectaría las relaciones políticas, sociales y económicas de buena parte del planeta. Los varegos fueron actores indispensables de esta expansión, como demuestran las redes comerciales que establecieron con Bizancio, Rusia o los países árabes. Cabe destacar el comercio de Kiev, que se convirtió en un punto de conexión mercantil entre el mundo escandinavo y Oriente. Antes de continuar, conviene hacer una rápida distinción entre los daneses, los noruegos y los suecos. Los daneses estaban mejor organizados que sus compatriotas. Trabajaban en pequeños grupos unidos bajo el mandato de un jefe. Su dios predilecto era Odín, deidad de la astucia, del engaño y de la victoria obtenida estratégicamente. Abandonan pronto las acciones piráticas y se centran en la obtención de parcelas con la intención de trabajarlas como campesinos. Actuaban como soldados cuando era necesario, pero casi siempre recurrían al Danegeld, es decir, al tributo impuesto a una población. Dejaron una profunda huella en el este de Inglaterra, en el litoral normando. Los noruegos destacaban por su espíritu aventurero. Su dios preferido era Thor, deidad brutal, bondadosa y compasiva. Organizados en pequeños grupos, se dedicaron al pillaje, pero con intención de instalarse en las nuevas tierras, manteniendo un modo de vida semejante al que llevaban en Noruega. Conforman pequeños estados que dan como resultado algunas sociedades mixtas. Serán los noruegos quienes desembarquen en Islandia en el año 860 y acaben constituyendo una nueva república. Los suecos dedicaron la mayor parte de sus esfuerzos al comercio y fueron los escandinavos más pacíficos. La mayoría eran varegos,
Su dios favorito era Freyr, deidad que encarna la fecundidad y la fertilidad. Trabajaron como soldados profesionales para los eslavos y acabaron haciéndose con algunas de sus ciudades, instaurando monarquías familiares de carácter hereditario. De este modo, los varegos, también llamados Rus, pasan a formar parte de la historia fundacional de Rusia. A pesar de las mencionadas diferencias, existen unos patrones comunes que unen a todos los escandinavos: la importancia de la familia, la organización cerrada, que tomaba en cuenta criterios familiares, políticos y religiosos, el uso de una lengua común y el hecho de compartir una misma cultura son factores que revelan la uniformidad de los países nórdicos. Para poder llevar a cabo sus incursiones, los vikingos desarrollaron unos robustos y rápidos barcos de guerra. En la antigüedad, los escandinavos utilizaban frágiles canoas y barcas, hechas de piel de animal, tensadas sobre un armazón de madera. Ahora, sin embargo, los vikingos construían los poderosos barcos por los que se hicieron famosos, los drakars. Estos estrechos navíos realizados con planchas de roble, en vez de piel de animal, poseían una quilla continua y una gran vela central. Para construir cada barco se necesitaba un equipo especializado. Los drakars vikingos tenían hasta 30 remos, cada uno manejado por un remero en cada borda del navío. Los remos eran utilizados cerca de la costa, cuando se necesitaba una punta de velocidad o cuando había poco viento. Cada drakar poseía una única vela, hecha de vasta tela de lana reforzada con tiras de cuero, utilizada por lo general en mar abierto. Los barcos vikingos podían navegar en aguas poco profundas, lo que los hacía muy prácticos para remontar ríos o navegar cerca de la costa. Eran lo bastante ligeros como para ser cargados o arrastrados por tierra cuando ello era necesario. Los arqueólogos modernos saben mucho sobre los drakars porque en ocasiones los vikingos los enterraban con famosos guerreros. La mayoría de los vikingos eran hombres libres y muchos de ellos campesinos que cultivaban cereales, fruta y verduras, además de criar reses, cerdos, ovejas y cabras. Los mercaderes creaban asentamientos cerca de la costa, tanto en Escandinavia como cuando viajaban. Las casas de madera tenían techos cubiertos de turba. Las primeras ciudades tenían mercados en donde la gente comerciaba con pieles, hierro y telas. Los vikingos construían diferentes tipos de casas, dependiendo de los materiales disponibles en la región. La mayoría de ellas eran estructuras de una sola planta y una sola habitación. Los muros eran por lo general de madera, con una única puerta y sin ventanas, para mantener el calor del hogar. El tejado de doble vertiente podía tener tejas de madera o de paja. Las casas de Islandia y otros lugares tenían los tejados formados por una gruesa capa de turba. En los asentamientos agrícolas había a menudo una gran casa en el centro, en donde la familia y sus trabajadores vivían juntos. Dentro de la oscura y ahumada casa había bancos de madera a lo largo de los muros, donde la gente se sentaba durante el día y dormía durante la noche. Las mujeres eran las encargadas de la casa y también de la granja, si sus esposos estaban participando en una incursión o comerciando. Ya habiendo marcado qué son los vikingos, de qué están hechos sus barcos y sus casas, queda aún mucho por aprender. Esto no es más que lo básico, la punta del iceberg si se quiere decir. Ya sabiendo lo esencial, podemos adentrarnos en sus vidas y conocer más sobre sus dioses, sus runas y, lo más importante, sus héroes. Pero eso, lamentablemente, será cuento para otra noche. Si te gustó el video, dale me gusta y suscríbete al canal. Y a no olvidar, la paideia es eterna.